Muy buenas tardes, buenas noches allá en Argentina. Primero quisiera agradecer la invitación al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, al subsecretario de Economía del Conocimiento, María Polito, al director de Gestión de la Innovación, Emilio Sbrocco. Realmente es un honor y un placer poder compartir con ustedes en este seminario, en este curso virtual que me parece fundamental sobre innovación abierta como herramientas para la transformación industrial, productiva y organizacional. Qué bueno saber que se tiene una subsecretaría de Economía de los Conocimientos. Quizás este tema es fundamental en el momento en que vivimos. En ese marco, en el tiempo que voy a hablar, quisiera transmitir algunas ideas de la importancia de lo que se está tratando en este curso, en este seminario, en esta sesión sobre la innovación abierta en general para la región y en específico, en este caso, para Argentina. Mi mirada va a ser un poco más regional, global, ¿no? Bueno, el primer punto que quisiera tratar es que es necesario entender que el capitalismo vive una transición del capitalismo industrial al capitalismo cognitivo, ¿no? Esto implica un retorno a las viejas formas del capital que tiene que ver con el rentismo, ¿no? Un rentismo, en este caso, que ya no se basa como el primer capitalismo, el mercantil, únicamente en los recursos naturales o en la esclavitud, sino en este caso se basa sobre todo en el tema relacionado con lo que yo denomino el extractivismo infocognitivo, ¿no? Este extractivismo infocognitivo en donde suelo señalar que está existiendo, se está produciendo una nueva acumulación originaria, ¿no? En donde la información, los datos del conocimiento adquiere valor devenido en capital, en donde juega un rol fundamental la propiedad intelectual, ¿no? Claramente un dato que suele señalar esto lo marca Bercellone cuando señala de las 500 empresas más importantes a nivel mundial que cotizan en la bolsa de Estados Unidos. En 1985 aproximadamente el 85% del valor estaba asociado a activos materiales, ¿no? En la actualidad, ese 85-86% está asociado a activos inmateriales, ¿no? Esto genera una importancia fundamental en la inmaterialidad ligada al conocimiento, ¿no? En cómo se da esa apropiación. Y lamentablemente esto no se discute mucho en la región. Se produce un cierto tipo de extractivismo infocognitivo ligado a la producción científica, tecnológica que se hacen en nuestros países, en las universidades, a la apropiación de los saberes ancestrales, a la biopiratería, a este robo de cerebros que existe también entre norte y sur, ¿no? Claramente que podemos observar a nivel mundial entre la diferencia entre una migración calificada y una migración no calificada. Esto sucede actualmente y constituye uno de los motores fundamentales de valor dentro de la economía, de riqueza dentro de la economía actual del nuevo capitalismo. Y esto está asociado, ¿no?, a lo que se ha denominado en economía una forma de gobierno de los conocimientos que produce la tragedia de los anticomunes. La tragedia de los anticomunes simplemente es que este hiperpatentamiento, esta hipermercantilización de, del conocimiento, de la innovación, etcétera, ¿no?, lleva a un subuso de esos conocimientos, ¿no? Pero no solo a un subuso, sino también a una subproducción. El sistema desincentiva aquellos conocimientos que no tienen un valor de capital, pero pueden tener un valor de uso, pueden ser muy necesarios dentro de nuestras sociedades, dentro de nuestras economías, y muchas veces no se invierte donde se debería invertir, sino únicamente si es que tiene un retorno, ¿no? Entonces eso se generó a través de la construcción ficticia del conocimiento, principalmente de los conocimientos, digamos en plural, ¿no? De un instrumento que es clave en estos momentos a nivel mundial, que es la propiedad intelectual. Se crea ficticiamente como escaso al conocimiento, ¿no? Porque todos sabemos que el conocimiento es un bien infinito per se, ¿no? Y se genera como escaso para
a través de la propiedad intelectual, tener en este sentido el monopolio por cierto tiempo y poder rentar, ¿no? Por eso es un nuevo rentismo, ¿no? De ese conocimiento. Entonces, esto a simples rasgos, obviamente trataré de ser lo más escueto por el tiempo que tengo, pero es importante señalar que se tiene una transición del capitalismo industrial al capitalismo cognitivo, a pesar de que obviamente en términos de mano de obra, la mayoría de personas trabajan en el sector industrial, pero en términos del valor de cambio, la mayoría del valor, o sea, tiene un valor mucho más cualitativo, el conocimiento adquiere y está adquiriendo cada vez más relevancia. No hace falta decir, el mejor ejemplo lo muestra en este caso el COVID. Si bien el COVID atacó a todos los sectores, incluido a las plataformas del capitalismo, ¿no? Que son digitales, ¿no? En donde muchas recién se están empezando a recuperar. También existen otras plataformas como el mismo Zoom, ¿no? Como el mismo Amazon, que han implicado rentabilidades enormes justamente por tener estos monopolios de ciertas tecnologías, ¿no? Entonces, el punto fundamental es que existe una innovación, el conocimiento y la tecnología pasa a adquirir un rol fundamental en este nuevo capitalismo. En ese marco, un segundo punto que quisiera señalar es que América Latina vive, yo le suelo llamar un electrocardiograma de la muerte, ¿no? Nuevas formas de neodependentismo. Ya no solo es de la manufactura, sino es de la mentefactura. Si es que uno ve la composición del aparato productivo, de la matriz productiva en general de América Latina, no ha cambiado, se ha mantenido completamente horizontal. Por eso el electrocardiograma entre la participación del sector primario, secundario y terciario. De hecho, suelo señalar que el gran problema de América Latina no es ser, como se suele decir, primario exportadores, sino sobre todo es ser secundario importadores de bienes industriales y terciario importadores de conocimiento, ¿no? Vale la pena señalar que incluso así se desarrolle altos niveles industriales, ¿no? Ahora mucho del tema del neodependentismo viene dado por el sector servicios, ¿no? Entonces eso es importante tener también claro. Entonces, América Latina, si bien en los gobiernos progresistas hizo importantes recuperaciones en la política de ciencia, tecnología e innovación, se duplicó la inversión en ciencia y tecnología, también el número de investigadores, el conocimiento también tuvo un crecimiento importante, ¿no? No obstante, sigue siendo insuficiente para la velocidad de cómo va aumentando el conocimiento, las tecnologías a nivel mundial, inclusive de los países emergentes. Para dar un ejemplo, en términos de producción científica, ¿no? América Latina en los últimos años pasó de tener una participación del 1 al 2%, ¿no? Debería tener alrededor del 10-12%, dependiendo si es que se utiliza la participación de la población, la participación del PIB a nivel mundial. Esto no es menor porque hace 20 años China se encontraba en el mismo nivel, es decir, tenía una participación de alrededor del 1% y ahora tiene del 14%. Es decir, sí se podía haber llegado. Esto es por la importancia que se da a la ciencia y la tecnología como motor de desarrollo en el caso de China, cosa que no se dio y no se ha dado en el caso de América Latina. Por eso la importancia de poner esto en la mesa de debate como punto prioritario de una transformación estructural, ¿no? Aquí vale la pena señalar que esto está escrito en un artículo, justamente pude coordinar la mesa de ciencia, tecnología e innovación de la Conferencia Regional de Educación Superior, ahí pueden encontrar mucho de este análisis. Tenemos una economía mundial que va hacia lo inmaterial, en una economía latinoamericana que se mantiene completamente ligado a los temas material primario sin dar mucho valor agregado a la economía, ¿no? A pesar de que países como Argentina, en la época del kirchnerismo principalmente, dio mucho énfasis al tema industrial, pero todavía no es suficiente dado las velocidades de cambio. Como digo, no únicamente de los países que ya tienen la vanguardia en términos de innovación, sino también de los países emergentes que empiezan a tomar distancia de lo que sucede en América Latina
y el Caribe. Aquí un tema que es fundamental es también hablar de los desacoplamientos. Los desacoplamientos que hubo, y eso implica una coordinación muy significativa. Esto, como digo, se encuentra en este artículo. Será un desacoplamiento entre la política de ciencia y tecnología con la política industrial o productiva, ¿no? De la política de ciencia y tecnología con la política de innovación. Pongamos ahí para circunscribir, por ejemplo, con las políticas ligadas a la propiedad intelectual. Se da desacoplamientos también entre la formación académica con la búsqueda de transformaciones en el ámbito de la matriz productiva y obviamente también con la política de innovación. Esto implica buscar sinergias virtuosas que todos caminen en un mismo andarivel, ¿no? Que no se tenga por un lado el fomento de sectores estratégicos en términos industriales, pero la inversión científica se haga por otro lado, ¿no? Y no se apoye tampoco a los ciertos talento humano que se necesita para auspiciar tales o cuales sectores, ¿no? Eso implica realmente una coordinación, porque eso pasó a nivel regional en los momentos de los gobiernos progresistas, que fueron los que impulsaron realmente la recuperación de la ciencia, la tecnología y la innovación en el marco de buscar en el largo plazo una transformación productiva, ¿no? No se diga que cuando llegaron los gobiernos neoliberales, ¿no? El declive de la búsqueda de un cambio en la matriz productiva ya no resulta importante porque lo que les interesa es la reproducción de una matriz de producción, de acumulación, que no toque los intereses de ciertos grupos económicos, ¿no? Eso es muy claro. Yo suelo decir, la mejor política de innovación, de ciencia, de tecnología, del neoliberalismo es no tener política de innovación, ciencia y tecnología, ¿no? Sino ocupar el rol que asigna el mundo en la división internacional del trabajo, ¿no? Entonces, y por eso digo que la mejor forma de empujar políticas de industrialización, políticas científicas, tecnológicas de innovación, es empujar los procesos que buscan estas transformaciones y esto está ligado a los procesos más de gobiernos nacionales populares, por decirlo. Eso es de evidencia que claramente se puede ver en las estadísticas. Ahora bien, el punto importante también que quisiera señalar, y esto ya para ir terminando, tiene que ver con nosotros lo que tenemos que buscar no es únicamente una mayor inversión en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación, ¿no? Y obviamente ligado al ámbito de la búsqueda de la transformación productiva, políticas industriales, ¿no? Nosotros necesitamos una nueva forma de gestión de los conocimientos, ¿no? Porque la tragedia de los anticomunes, ¿no? Es una forma de gestión, de gobierno de esos conocimientos. Nosotros, en el caso de Ecuador, propusimos lo que se llama una economía social de los conocimientos, en donde es a través de un código orgánico de 700 artículos aproximadamente. En un solo código se une la política de ciencia y tecnología, la política de incentivos, la política de propiedad intelectual, la política científica, ¿no? Y de innovación, obviamente, ¿no? Entonces, y esto con un espíritu global. Este espíritu global implica la recuperación del sentido de lo público del conocimiento, de los conocimientos, ¿no? Con el afán justamente de buscar una transformación endógena de la generación de riqueza de nuestro país, ¿no? El más claro ejemplo son los artículos primeros donde damos la vuelta la fórmula de la propiedad intelectual, donde decimos la propiedad intelectual es la excepción al dominio público, ¿no? Es decir, lo que buscamos es que la mayoría de cosas estén en el estado de la técnica para que se pueda hacer transferencia tecnológica, para que se pueda desarrollar esa tecnología y tratar de minimizar en este caso la posibilidad de monopolios que existen por parte de los conocimientos, que como digo una vez más son las nuevas formas de generación de este conocimiento. Y esto implica tener un sistema de propiedad intelectual que recupere, en este caso, como decía, el sentido de lo público versus lo privado, que recupere la forma de gobierno frente a lo competitivo, lo colaborativo, que fomente la forma de distribución de ese conocimiento de una manera mucho más equitativa, ¿no? Claramente implica nuevas formas de propiedad intelectual. Nosotros decimos propiedades intelectuales no solo privadas o públicas, ¿no? Sino mixtas, cooperativas, asociativas, tal cual como dice la Constitución, que existe multiplicidad de propiedades. Es decir, es necesario pasar de la tragedia de los anticomunes, ¿no?
a la virtud de los comunes, sistemas de gobierno que den la vuelta completamente en este sentido a la forma de gobierno. Y esto implica tener mucho cuidado con los tratados de libre comercio, con los TBIs, con los acuerdos comerciales, en donde el capítulo más importante en este momento está ligado al capítulo de propiedad intelectual, dado que el valor está justamente en esa información, ¿no? Una vez más, el COVID ha develado claramente cuál es la estrategia de acumulación, en donde, si bien se trata de que esa información sea pública, lo más general, dado que las carreteras en donde se procesan son privadas, termina siendo un embudo y terminan siempre procesando muy pocas empresas generalmente transnacionales que no solo sirven para la acumulación, sino ahora también para el control de los cuerpos y también para el tema democrático. En ese marco, estimados amigos, creo que es fundamental el debate sobre la innovación abierta, ¿no? Sobre la búsqueda, y cuando digo abierta, digo otra forma de generación de conocimiento, de gobierno de los conocimientos, un conocimiento pro-común, pro-social, ¿no? Que se articule entre el ámbito del mundo científico, el ámbito del mundo académico, el ámbito del mundo cultural y obviamente el ámbito del mundo de la industria y la producción, que al final de cuentas es lo que nos está en este momento generando un problema estructural, ¿no? Que yo le llamo el estrangulamiento tecnocognitivo, que va más allá del dinero, ¿no? Cada vez somos más dependientes, así existe un boom de commodities, lo que está pasando en este momento, si es que no se desarrollan los sistemas científicos de nuestros países ligados a los sistemas productivos, si es que no existe este desarrollo, cada día más somos más dependientes de lo que está sucediendo a nivel mundial. Por eso felicito una vez más este seminario que permite esbozar los grandes lineamientos que se requieren en cada uno de los sectores, en cada una de las industrias, para tener una política que permita buscar construir países, en este caso, soberanos, ¿no? La soberanía pasa en estos momentos por el conocimiento. No puede ser que en pleno siglo XXI América Latina esté dependiendo de una vacuna que venga generalmente del norte, en donde prácticamente los países de América Latina no participan para nada. Tenemos que invertir muy fuertemente en investigación científica para el desarrollo tecnológico, para solventar los problemas que tenemos en nuestros países, en la región, y es necesario en ese sentido también impulsar algo que se constituyó en UNASUR, en CELAC, que es el COSUCTI, que es el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación, para poder producir economías de escala, porque nuestras economías así lo requieren. Pero sin lugar a duda esto tiene que ser prioridad y me alegra un mundo que sea prioridad en este momento para el gobierno poner en el centro del debate la innovación, la ciencia, la tecnología, ¿no? Muchas gracias y una vez más quedo muy contento de haber participado y de haber sido invitado. Éxitos en este curso. Muy buenas noches.